Y hay alguien que sabe mucho de eso, una persona que yo respeto muchísimo, que siempre que estoy ahí mirando tele y me quedo, no hago zapping, me quedo escuchándolo, porque siempre va a decir algo, digamos, clarito y sencillo y salvador para los que no entendemos de esto, ¿no? Eduardo Balsesarte es abogado constitucionalista de Argentina, defensor de los derechos humanos. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, le pido si pueden subir al retorno porque se escucha muy débil. Ah, muy bien, ¿ahora mejor? Mejor, sí. Bueno, gracias por atendernos, Eduardo. Bueno. No sé si escuchaste lo que decía recién, perdón, ¿te molesta que te tutee? No hay problema. Bueno, y queríamos un abogado constitucionalista, alguien que sabe de leyes y sabe cómo enseñar a respetarlas, como vos, para que nos explique, porque nosotros, los legos, los de abajo, lo que no entendemos que hay algo que está a la vista y que es casi putrefacto, digamos, en lo que al estado de la justicia se refiere, pero no entendemos cómo se puede ser tan impune, digamos, y evadir u omitir la ley para ir derecho a la trampa. ¿Por qué pasa esto de manera tan enloquecedora y nosotros tenemos que ser testigos de esto? Porque hay como una falla de institución en esto. Bueno, lo cierto es que aquello que refiere a la justicia federal, como siempre hay excepciones honorables, sí, pero son los menos. El resto es un sistema, no es un acto aislado, ni casual, ni un encono particular que pueda tener, que lo hay por cierto, pero que pudiera tener toda la justicia federal respecto de los exfuncionarios. Simplemente es un sistema en el cual se han convertido en el brazo armado del actual gobierno para la persecución político-judiciaria respecto de los exfuncionarios de gobierno, utilizando todo tipo de mecanismos torvos, diría en buena medida con el auxilio también del Consejo de la Magistratura, la forma en que se han llenado los cargos judiciales vacantes exhibe un total apartamiento de lo que debiera ser el juez natural de la Constitución, ¿no? Designaciones a dedo, sin concursos de antecedentes y oposición, jueces que pasan de un tribunal a otro a cumplir funciones políticas más específicas para las que tampoco han sido designados con el debido procedimiento de los concursos de antecedentes y oposición. En definitiva, un derrumbe institucional que tiene en efecto su punto más, diría, doloroso en la justicia federal de esta capital federal. No es la única, ajá, pero es la más notable por la, digamos, temeridad de obrar y por la cuantía de implicados en estas maniobras pseudo jurisdiccionales para inculpar, para perseguir, para privar de libertad y para, en definitiva, convertir en tormento la actuación de la justicia y con la amenaza cierta de quiebre de la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, ¿no? Cuando vos te referís a un sistema, ¿querés decirnos que hay un sistema lo suficientemente perverso como para permitir que todo esto proceda? Por supuesto, desde el inicio de las causas, y me refiero particularmente a la conocida como de los cuadernos, sí, donde debió haberse sorteado juez y fiscal de inmediato de tomar conocimiento, un fiscal, que en este caso es Tornelli, de la existencia de unos posibles cuadernos que tendrían imputaciones sobre desvíos de fondos, pagos, sobornos, coimas, etcétera. Bueno, lo correcto es que haga una breve relación de los hechos el fiscal, lleve esa relación de los hechos a la mesa de entrada de Comodoro Pi y se sortee, un sorteo informático, quién es el juez y quién es el fiscal que va a intervenir. Pero nunca lo que ha sucedido en este caso, en que el que previno se apropia de la función fiscal y designa a su consorte, que es Bonadío, para llevar adelante una investigación donde no está la materialidad del cuerpo del delito, sino que lo que hay son fotocopias de unos cuadernos que se dice
han sido quemados. Es decir, imposibilitar de entrada todo peritaje escopométrico para saber de la antigüedad de la tinta y del papel donde se asentaron estas escrituras, o el examen grafológico para ver si es una atestación que se ha hecho de corrido o se obedece a distintos días, distintas posturas y distintos medios mecánicos. No, sí. Todo esto que podría haber echado luz sobre si es que realmente había una imputación que investigar, ha sido quemado, como se dice igualmente con lo que sucedió con los modernos. Bueno, si a esto después se le suma un fiscal y un juez que están diciendo, bueno, acá el que no dice, no declara y no complica a exfuncionarios de gobierno, no sale esta noche, dormirá en el calabozo. Tiene que brindarme nombre, tiene que ser una cosa bien empastada para que pueda obtener el beneficio de la excarcelación. Y así, bueno, tal vez influenciados, ya sea por defensores oficiales o por defensores privados, pero que dijeron, bueno, decí hoy cualquier cosa y después cuando lleguemos a juicio oral te retractás y decís que esto lo declaraste así, inculpaste falsamente porque si no te privaban de la libertad. Bueno, este es el origen. Ahora vemos que se agrega otro capítulo más de podredumbre, que es el beneficio económico para quienes intervienen en la sustanciación de la causa, por lo cual utilizan personeros, comodines, como son estos D'Alessio y otros más, que se pasan ofreciendo los servicios no de justicia, sino los servicios de poner plata y se te va a amortiguar o vas a lograr la excarcelación, etcétera. Ahora eso sí, si no pones, la justicia te va a venir con todo, ¿no? Bueno, el propio fiscal que dice no hay sortija para todos, evidentemente incita a la delación. El mismo fiscal que luego en una entrevista en los medios reconoció que de lo que dijo Julio López puso lo que le parecía conveniente. Hay una parte que él acordó con el arrepentido de no volcarlo en Jorge López, de no volcarlo en el acta. ¿Y quién es el fiscal para decir cuál parte va y cuál parte no va? Así sean estupideces o las verdades más profundas, lo que tiene que hacer el fiscal es asentar todo. Y cuando uno pide, como abogado defensor, a ver, muéstrenme los soportes técnicos en que se registraron las declaraciones de cargo respecto de quién es mi defendido, dicen, no hay soporte técnico, solamente soporte papel. Ahora, hay que ser realmente o muy imbécil o muy perverso para decir que cuando la ley habla de soporte técnico, la función papel escrito satisface esa función, ¿no? Por supuesto que no, si no hubiera papel escrito no habría causa alguna. Claro. Cuando la ley dice soporte se refiere técnico, se refiere obviamente a un elemento audiovisual o por lo menos de audio. Bueno, ni lo uno ni lo otro, simplemente el abuso, el atropello a la jurisdicción. Y bueno, ahora que un juez honesto ha tomado conocimiento, intervención, y entonces empieza la maniobra. Estuvieron 5 días dando vueltas para ver cómo armaban la cosa, finalmente hacer un forum shopping para que le toque a Ercolini y a una fiscal similar a Ercolini, que ahora pretenden la jurisdicción ellos, cuando los hechos criminosos respecto de las amenazas extorsivas al empresario marplatense tuvieron principio de ejecución en la ciudad de Pinamar, jurisdicción territorial del Juzgado Federal de Dolores, y es el juez que previno primero. Así se dan las dos circunstancias que hacen que la jurisdicción le corresponda al juez de Dolores y no a Ercolini, que tardíamente y en complicidad viene a reclamar que le manden la causa. Bueno, esto va a dar lugar a lo que técnicamente es un conflicto positivo de competencias. Si dos jueces que reclaman, yo investigo y otro no investigo yo, bueno, los principios procesales que definen esto a favor del juez
Ramos Padilla son los que ya he referenciado, y en caso de que persista el conflicto, tendrá que intervenir la Cámara Federal de Mar del Plata, que es la que corresponde al juzgado que en tiempo previno primero, me refiero al juzgado de Dolores, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero por supuesto, si había un gramo de credibilidad en Comodoro Pi respecto al accionar de la justicia, ese gramo de credibilidad ha sido aplastado por estos hechos y este proceder de este dispositivo de la justicia federal que excede, repito, la conducta del binomio, ya de por sí bastante perverso, por cierto, Stornelli Bonadío. Y digo esto porque todas estas irregularidades, que ya eran conocidas, han sido convalidadas por los jueces Sala 1 de la Cámara Federal y por 2 de los jueces de la Casación Federal, me refiero a los jueces Petrone y Barruetaveña, que han, bueno, si les muestro las piezas procesales que han producido, realmente no creo que pudieran concursar ni para escribientes, ¿no? Inclusive se confunden los apellidos, es decir, la causa es de un incidente de excarcelación de fulano y le ponen el nombre de Mengano porque utilizaron el de Mengano como medida para todos. Bueno, es sinceramente una pérdida de racionalidad en el discurso jurídico y en la práctica jurisdiccional que avergüenza, si no fuera que, bueno, pensamos que en algún momento vamos a recuperar el fiel de la jurisdicción y estos jueces van a ser pasados y van a ser procesados seguramente. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Bueno, tiene que haber un cambio en la política y un cambio en la estructura del Poder Judicial a través de una reforma constitucional que venimos propiciando ya hace tiempo. El Poder Judicial es el único de los 3 poderes que no es ni representativo, ni republicano, ni federal. Bueno, federales, pues son jueces federales, pero las 2 cualidades esenciales, republicano y representativo, están ausentes en la justicia argentina, ¿no? Ahora, Balsasar, uno no estaba vivo el 25 de mayo de 1810 con aquel mitin, el pueblo quiere saber de qué se trata. Ahora es como que el pueblo sabe de qué se trata, pero no sabe qué hacer con todo eso que sabe. Es que obviamente es la cantidad de irregularidades es tan apabullante que hay hasta quienes se resisten a creer que esto está sucediendo, y sucediendo precisamente en la escena del Poder Judicial, que es el soporte material de todo derecho, garantía constitucional y convencional. Es decir, los que están obligados, más que ningún otro funcionario, al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, son quienes tiran por la borda esos derechos y garantías en aras de perpetrar la persecución política en la que se han convertido como brazo armado del actual gobierno, ¿no? Ahora, la mítica división de poderes que uno estudió en la escuela, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, eso pasó a la historia. Pasó a la historia, ¿no? Pasó a la historia y por eso hay que recuperar la democracia, hay que recuperar la división de poderes, que es la piedra basal del Estado de Derecho, y hay que bregar por una modificación sustancial en el Poder Judicial de la Nación Argentina, materias todas ellas por las cuales yo entiendo y comparto con estimados amigos y profesores la necesidad de una nueva Constitución cuya parte dogmática responda a las necesidades del siglo XXI y que traiga también profundas modificaciones en lo que hace al Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura, que así como está es inútil, y obviamente tendremos que debatir esto de cómo se ejerce la representación del poder político, porque estamos hartos de ver panqueques que se dan vuelta a poco de ser electos, o que tuercen su voluntad o el mandato para el cual fueron electos en función de dádivas y de beneficios personales, ¿no? Todo esto... El ciudadano raso tendría que tener facultades como para defenderse de esa estafa. Por supuesto,
tiene que tenerlo, y tiene que tener un control, tiene que haber otra presencia. Tenemos que debatir si solamente los partidos políticos pueden proponer candidatos u organizaciones sociales, sindicales, academias, pueden también proponer candidatos para buscar en la diversidad el mejor control del cumplimiento del mandato electoral, ¿no? Eduardo Barcesat, te recibiste de abogado a los 22 años, muy joven. Sí, me recibí recién cumplido los 22. Eso parece que llevo habla... Ininterrumpido. 57 años de ejercicio de la profesión. La profesión me gustó cuando estudiante, me gustó ejercerla, la he ejercido con pasión, y sobre todo en la parte que para mí es más vibrante, que es la defensa de los derechos humanos como conjunto de libertades civiles y políticas y de derechos económicos, sociales y culturales. Y espero poder dejar una huella en ese trabajo. ¿Seguís siendo profesor consulto en el Departamento de Teoría General y Filosofía? Sí, sigo siendo profesor, a pesar de que ya he pasado largamente la edad, pero no sé por qué razón mi cátedra no se concursa, donde yo ya no podría presentarme, por supuesto, por la edad. Pero, bueno, nada me aleja de momento de la enseñanza del derecho, y espero estar siempre en contacto con jóvenes estudiantes y con jóvenes graduados. Por eso te iba a preguntar, por eso si esas jóvenes que verás a menudo y los tendrás enfrente todo el tiempo desde tu condición de docente, ¿qué ves? ¿Qué preguntas nuevas o qué preguntas de siempre se hacen? ¿Cómo se predisponen ellos para ejercer aquello que eligieron? Bueno, en general la enseñanza de los derechos humanos provoca una especie de apertura de visión que no la tienen en las materias curriculares, donde obviamente están con el Código Civil, el Código Penal, ahí no sé si ellos sienten alguna emoción o no. Pero yo veo los que escogen transitar en la cátedra nuestra los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, obviamente ya vienen con una predisposición a saber qué cosa es esto que llamamos derechos humanos, que no son los contenidos de lo civil y comercial, de lo penal, de lo contencioso administrativo, etcétera, ¿no? En tus 57 años de ejercicio de la profesión de abogado, Eduardo Barcesat, ¿qué momentos de nuestra historia recordarías como los más propicios, los más dignos de recordar por la manera en que se pudo trabajar? Bueno, yo he estado siempre en la crítica, lo que no significa que no haya valorado circunstancias. Yo me recibí en una época en que la justicia era aristocrática, pero como fuese que sabían derecho y tenían un alto grado ético, yo diría. Después vino, por supuesto, los terribles episodios que son los que ponen a prueba el saber de los juristas, que son los golpes de Estado. Ajá. Y cómo se comportan jueces y profesionales del derecho y académicos frente a estos golpes. Me tocó de muy joven el golpe de la llamada Libertadora, cuando yo todavía no había iniciado mi formación de abogado, pero sí me tocó la Facultad de Derecho, que formó, digamos, la llamada Libertadora, con un fuerte revanchismo político. Después, peor todavía, viene el golpe de Estado de Onganía Lanusse Levinson, Lanusse, perdón. Y yo renuncio en ese momento porque no podía soportar el avasallamiento de la autonomía universitaria, ni ver que distinguidos profesores académicos fueran apaleados en la noche de los bastones largos. Sí, señor. Luego nos repone, y con un muy hermoso gesto, el gobierno de Héctor Cámpora. El de los 49 días. El gobierno que lamentablemente duró 49 días. Sí. Y luego, para mi
mi dolor, porque teníamos una cátedra muy numerosa, yo era profesor adjunto en aquella época, y éramos conocidos con correspondencia internacional como la Cátedra Argentina de Filosofía del Derecho Marxista. Así nos nominaba Luis Althusser, entre otros, Roger Garaudy, bueno, Lucian Sepp. Bueno, eso se vino abajo, y tengo que ser sincero, lo tiró abajo el tercer gobierno de Perón con la llamada Misión Ivanišević. Claro, que mandó a Otalagano a la universidad y a Francisco Boya a la Facultad de Derecho, y cuando nos separan del cargo, la resolución nuestra dice que no se discute nuestro saber científico y pedagógico, pero que somos incompatibles con el proyecto peronista. Terrible golpe para nosotros, y después volvimos con el gobierno de Alfonsín. No fue sencillo ni fue tan glorioso como cuando el gobierno Cámpora, realmente fuimos devueltos a la función académica como ejemplo de conducta académica. No, ahí tuvimos que concursar, y en los primeros concursos yo tuve enormes dificultades porque me ponían, no tuvo un ejercicio continuado de la docencia, como si estuviéramos en un cantón suizo, ¿no? Bueno, estas cosas yo las repugné en los dictámenes de los jurados, diciendo que solamente bestias que no conocen de la situación institucional podían poner eso. Si yo hubiera admitido, que me dijeran, no, usted no tiene la calificación para, pero lo paradojal es que me calificaban muy bien las exposiciones orales, el concurso de exposición, pero me mataban con los antecedentes porque no había tenido un ejercicio continuado de la docencia. Bueno, tendría que haber sido un cangrejo insensible para haber tenido un ejercicio continuado de la docencia. Y bueno, llegué más tarde de lo que debía haber llegado a la titularidad de cátedra, pero bueno, la vida da satisfacciones, así que no me quejo, y mucho menos me voy a quejar de haber estado siempre en la vereda de la defensa de los derechos humanos contra los represaliados políticos, etcétera. Por supuesto. La última que te pregunto, hablabas del revanchismo del 55. ¿Vos crees que hay un paralelo con la realidad de hoy? ¿Hay un revanchismo hoy también? Bueno, por supuesto que hay una persecución, es decir, este movimiento conservador que se ha instalado en el gobierno odia todo lo que sea nacional, popular, democrático, con signos de inclusión social y de igualación en las condiciones de existencia de los pueblos. ¿Han logrado instalar al populismo como una palabra venenosa? Por supuesto, para esto hay que decir populista y decir caca. Claro, tiene que ir preso. Bueno, vamos a ver bueno, qué nos trae octubre, y espero